Muy bien, entonces tenemos la parábola. Es el lugar geométrico que describe un punto que se mueve en el plano de tal manera que equidistan de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Muy bien, a partir de estos dos elementos, el foco y la directriz, es que se forma la parábola. Como pueden ver, este es el foco. Aquí tenemos ese nombre con la letra F. Así la vamos a definir. Y la directriz es esta recta que tenemos aquí, con la letra D. Bueno, ya hemos visto cómo se representa una longitud, ¿no? De un lado, D, eh, con D subíndice, ¿no? Entonces, esos dos puntos se unen y forman una recta, la cual se llama directriz y está representada con la letra D. Entonces, estas dos están a la misma distancia de este punto, que se llama vértice, y la cual provoca que hagan un giro para formar pues la parábola, ¿ok? Y estos son los elementos que contiene. El PF es igual al PD, que son, ¿dónde están? Acá están. No, espérame, ¿dónde están? PF es este de aquí, esta distancia, con PD, que es esta distancia de aquí, ¿ok? Elementos, bueno, esa no hay que seguirla mucho, ya que solamente es una distancia, ¿no? Los elementos, estos son los importantes. El vértice es, digamos, el punto donde la curva de la parábola sufre un cambio. Por ejemplo, estamos viendo esta parábola que viene de derecha a izquierda, llega al vértice y cambia ahora el sentido de izquierda a derecha, ¿ok? Si estuviera hacia arriba o hacia abajo, también tendríamos ese cambio. Muy bien. Entonces, el punto donde sufre el cambio la curva de la parábola se llama vértice. El foco es el que tenemos aquí y está a cierta distancia del vértice. Dense cuenta que está por dentro de la parábola. Muy bien, siempre está por dentro de la parábola. La directriz está a la misma distancia del foco, solo que está por fuera de la parábola, ¿ok? Hay que distinguir estos elementos. El lado recto, como pueden ver, es una distancia que está atravesada dentro de la parábola y que pasa por el foco. Muy bien. Y esa la calculamos, se representa como LR, que es lado recto, y es igual al valor absoluto de 4 veces P. ¿Ok? ¿Cómo calculamos P? P es la distancia que hay del vértice al foco o del vértice a la directriz, que sabemos que es la misma, ¿sí? Esa es la distancia o el valor numérico de P. Y bueno, al tener el valor de P, lo multiplicamos por 4 y le sacamos su valor absoluto y obtenemos la distancia del lado recto, ¿ok? Y el parámetro, bueno, es el que les estaba diciendo, comentando, es la distancia del vértice al foco o a la directriz. Muy bien, estos son los elementos principales de una parábola. Ahora vamos a ver y vamos a estudiar las parábolas verticales y las parábolas horizontales. Muy bien, estas son las que voy a requerir que copien o le tomen una pantalla, ¿ok? Y tenemos la primera que es ecuación de la parábola con vértice fuera del origen. Recordemos que el origen es el punto 0, 0, aquel donde los ejes se cruzan, ¿ok? Y vamos a estar trabajando con parábolas fuera del origen. Esta es la parábola horizontal. Bueno, es la que estábamos estudiando hace un rato, pero ahorita vamos a ver cuáles son las expresiones para este tipo de parábola. Su eje es paralelo al eje X y es cóncava hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir que sea cóncava? Que abre hacia la derecha, como pueden ver, aquí se están abriendo los extremos de la parábola hacia la derecha, y si está del lado inverso, vamos a decirlo así, vamos a dibujarlo ahí nomás, de esta manera, pues se puede decir que es una parábola que es cóncava hacia la izquierda, ¿ok? Muy bien, entonces, pues independientemente de qué lado esté, pues siempre mantiene las mismas expresiones algebraicas, como las que pueden ver a continuación del lado derecho. Tenemos que la ecuación ordinaria es y menos k, todo esto elevado al cuadrado. Tenemos un binomio el cual tenemos que expresar. Es igual a 4p, recuerden que p es el parámetro, x menos h, es otra pequeña expresión. Recordemos que HK es el punto de los vértices, ¿ok? Donde el punto donde se encuentra el vértice viene siendo el HK, y X y Y pues son solo las variables que representan a la ecuación. La ecuación general es CY cuadrada más DX más EY más F igual a 0. O sea, cuando queramos resolver y encontrar la ecuación general, algo así nos tiene que quedar. Ya saben que C, D, E y F
son constantes, números cualquiera, en su preferencia que sean números enteros. Muy bien. El vértice lo encontramos pues, por donde se encuentre el cambio del sentido de la parábola, ¿ok? Lo encontramos con los valores HK. Estos valores, pues a veces lo podemos encontrar desde la ecuación o aquí en la parábola o incluso con el ejercicio que ya nos los da. Muy bien. El foco sufre un cambio a diferencia del vértice en el origen, ya que pues obviamente el vértice se mueve y como el vértice se mueve, pues obviamente el foco se mueve. Y el foco de parábola horizontal lo encontramos de esta manera. Ahorita que veamos la vertical van a ver la diferencia. El foco es H más P, o sea, al vértice en el eje X, en la parte de las X, le vamos a agregar o le vamos a sumar el parámetro P. Y la K se mantiene de la misma manera. Muy bien. La directriz la calculamos como X igual a H menos P. De esta manera vamos a calcular en qué eje o en qué valor se encuentra del eje X se encuentra la directriz, ¿ok? Y esa es una pequeña ecuación ya que es una recta. El eje, pues es igual a Y menos K. Como pueden ver, es el segundo valor del vértice, ¿ok? El eje Y. Y igual a K. Y el lado recto, pues esa siempre va a ser la misma, va a ser 4P y su valor absoluto, ¿ok? Entonces aquí tienen estos elementos. Esto es una concavidad nada más. Sí que podemos checarla. Si P o el parámetro es mayor a 0, entonces la parábola es cóncava hacia la derecha. O sea, si tenemos la ecuación y vemos que aquí menos 4P, perdón, el 4P es positiva, en este caso mayor a 0, la cóncava abre hacia la derecha o es hacia la derecha, cóncava hacia la derecha, ¿ok? Y si vemos que tiene un negativo, quiere decir que es menor a 0. Entonces la parábola es cóncava hacia la izquierda. Son elementos que necesitamos saber para identificar con los elementos que tengamos de los ejercicios que vayamos a trabajar o que nos vayan a tocar en el ejercicio, los que tenemos que saber para saber qué tipo de parábola es, ¿ok? Muy bien, vamos a ir trabajando con ello. Pero primero requiero que copien estos primeros elementos. Está en mood. Ok, perdón. Volvemos a empezar entonces. Parábola vertical. Su eje paralelo es el eje y es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Vean la primera diferencia con la parábola horizontal. Muy bien. Vamos a ver los elementos que esta contiene. Vean que esta es la parábola, ahora está en el sentido pues, diferente al anterior, ¿no? La ecuación ordinaria, vean a comparación de la anterior, que ahora es x menos h al cuadrado. La variable x es la que se eleva al cuadrado ahora. Esto es igual a 4p multiplicado por y menos k. Y vean cómo debe ser la ecuación general. Obviamente los elementos cambian de las constantes porque son otras variables que están presentes. En este caso tenemos ax cuadrada más dx más ey más f igual a 0. ¿Okay? El vértice sigue siendo el mismo, HK, este no cambia. En el foco sí hay diferencia. Vean cómo en el anterior a la H era la que se le agregaba el valor del parámetro P y ahora es el AK el que se le suma el valor del parámetro P. Muy bien. La directriz igual sufre un cambio, Y es igual a K menos P. La otra era H menos P, si no me equivoco. El eje X es igual a H, al valor del primer vértice, y el lado recto, ese es otro que no cambia, ¿ok? El lado recto es igual a valor absoluto de 4P. Y la concavidad, igual, tenemos P, si es mayor a 0 o son positivos, entonces la parábola es cóncava hacia arriba, si es positivo es hacia arriba, y si es negativa o menor a 0, la cóncava es hacia abajo. Muy bien, entonces pues ahí tenemos los otros elementos de la parábola vertical que nos va a servir para los ejercicios. Muy bien.
Vamos a empezar con los ejemplos sobre parábolas con vértices fuera en el origen. Muy bien. Miren lo siguiente. Determina los elementos y la gráfica de la parábola y cuadrada menos 6y menos 8x más 17 igual a 0. Muy bien. Miren lo que tenemos. Tenemos la ecuación ya general. A partir de esta ecuación general hay que hacer ciertos movimientos, en este caso algebraicos con esa ecuación, para poder ir encontrando los elementos. En pocas palabras, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esta ecuación general y la vamos a convertir a la ecuación, ¿cómo se le llama? ¿Cómo fue el nombre? Ordinaria, que es la que tenemos aquí, ¿ok? Primero que nada tenemos que definir qué tipo de parábola es. Revisen y vean quién tiene el término cuadrático, la X o la Y. La Y, exactamente. Y si revisen ahorita en sus expresiones que ya tienen, ¿cuál parábola contiene la Y cuadrada? ¿La horizontal o la vertical? La horizontal, como pueden ver, si ahí revisan sus notas, exactamente, ahí lo pueden ver. Entonces ya sabemos qué tipo de parábola es y ya sabemos cuáles expresiones vamos a utilizar. Ahora lo único que nos falta es saber los valores, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues haciendo unas transformaciones con la ecuación que tenemos, ¿ok? Así que pues vámonos a la pizarra para hacer estas adecuaciones. Muy bien, entonces en la pizarra ya tenemos la ecuación general que estamos trabajando y aquí escribí la fórmula de la expresión ordinaria de la parábola horizontal. Ya sabemos que es una parábola horizontal porque la y es la que tiene el término cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar esta ecuación y la vamos a dejar en su forma ordinaria, ¿ok? Y ya a partir de esto podemos definir los elementos de la parábola, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como pueden ver en la ecuación ordinaria, de un lado de la igualdad tenemos los términos de y del lado derecho tenemos los términos de la cuadrática junto con esta que no tiene elementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar los términos de la y de un solo lado, término de la x y el que no tiene término del otro lado, ¿ok? Hagamos los cambios. Tenemos y cuadrada menos 6y, esto es igual a 8x menos 17. ¿Ok? Primer movimiento, solamente pasar el término de la x y el término independiente, que así es como se le llama, o el que no tiene letra, del otro lado. Muy bien. Ahora aquí viene lo interesante, aquí viene un procedimiento matemático que tal vez nunca han hecho, pero que ahorita lo van a empezar a hacer. Perdón por esto, se le fue la pantalla. Necesito que esté aquí. Ahí está. Este cambio, este movimiento que voy a hacer se llama completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿ok? Así se llama este movimiento. ¿Y en qué consta? ¿En qué consta? Bueno, sabemos que tenemos el término cuadrático de la y el término lineal o el de grado 1, ¿ok? Veamos este término, que es el término lineal. ¿Cuál es su constante? Es 6, ¿ok? A este 6, o cualquier número que tenga, voy a hacer lo siguiente. En este caso es 6. Lo voy a dividir entre 2. 6 entre 2, pues me da 3. Y la siguiente operación es elevarla al cuadrado. Muy bien. Entonces, 6 entre 2 es a 3. Ese 3 lo elevo al cuadrado y me da 9. ¿Ok? Y a partir de ese 9, lo voy a agregar como suma en los dos términos o en las dos partes de la ecuación. Me queda de la siguiente manera. Y cuadrada menos 6y más 9, y esto es igual a 8x menos 17 más 9. Muy bien. Este es el proceso de completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿A qué se refiere esto? Agregar el término
independiente a esta ecuación. Muy bien, o a esta parte de la expresión. Y ahora, como agregué un 9 de un lado de la igualdad, tengo que hacerlo del otro lado de la igualdad. Muy bien, a eso se refiere esto. Bien, siguiente paso. Factorizar las dos partes de aquí. Tanto este como este. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a escribir el paso que vamos a hacer. Factorizar ambos lados. Factorizar ambos lados. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Obviamente el principal es este, porque es el más extenso, ¿no? O el más complicado. Veamos lo siguiente. Lo único que hay que hacer es lo siguiente. Al término cuadrático le extraigo la raíz. ¿Cómo me va a quedar? Pues simplemente y. Muy bien. Es lo único que se hace. Le extraemos la raíz y me queda y. Ahora, veamos el signo que está junto de a la derecha de la y cuadrada. Es menos. Ese es el que va. Si fuera más, se pone más. Ahora, el 9, que fue el que sacamos, al que agregamos, lo único que hay que hacerle es extraerle la raíz. Y me queda raíz de 9, 3. Y ya cierro paréntesis. Y recuerden, como es un término cuadrático, o sea, como esta es una expresión cuadrática, este binomio que hemos formado, le ponemos el cuadrado, ¿ok? Este es el proceso para factorizar de aquí para aquí. Recuerden que este video se está grabando y pues van a tenerlo disponible para repasar este proceso. Este proceso siempre es lo mismo, pero obviamente con los diferentes cambios de las constantes que pueda haber, ¿ok? Ahora del otro lado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, tenemos 8x menos 17 más 9. Vamos a hacer esta operación aquí abajo. Me va a quedar 8x, si no me equivoco, menos 8. ¿Okay? Menos 17 más 9, menos 8. Lo ponemos aquí abajo. Bueno, ahora, a esto que tenemos aquí, lo vamos a factorizar. Por término común. Es otro tipo de factorización diferente al que hicimos acá. ¿Qué quiere decir por término común? Vamos a extraer únicamente los elementos que estos dos términos tengan en común. Como pueden ver, pues solamente el 8, ¿no? Entonces, extraemos ese 8, agregamos un paréntesis y lo que vamos a escribir son los elementos que quedan al extraer el 8 de estos dos. A 8x le quitamos el 8, pues solamente me queda x, menos, a este 8 le extraímos un 8 como factor. Un factor es una multiplicación, entonces me va a quedar solamente 1. Y ahí está, hemos factorizado los dos elementos o las dos partes de la ecuación. Y vean cómo más o menos ya se parece a la ecuación ordinaria. Lo único que me falta es distribuir este 8 de tal manera que se vea semejante a 4p. Y es lo que voy a hacer. ¿Qué multiplicación por 4 me da 8? Está más que sencilla, ¿no? Pues es 2. De esta manera podemos saber que p es igual a 2. Y vean lo siguiente. Y menos 3 al cuadrado es igual a 4, que es el 4 que tienen aquí en la ordinaria, por 2, 4 por 2, 8, y x menos 1. Y ahí está. Ya tenemos la ecuación ordinaria de la parábola a partir de este. Muy bien. Ya calculamos ya tenemos la expresión en forma ordinaria. Ahora con esto vamos a encontrar los elementos de la parábola. ¿Ok? ¿Quién es su vértice? El vértice, recuerden que es HK. En este caso tenemos K primero y H después. Si sabemos que el vértice es HK, entonces va a ser lo siguiente. Vean lo que tenemos. La expresión me dice que H y K son negativos aquí, pero en el vértice son positivos. Entonces, ¿a qué me refiero?
hay que hacer cambios de signo cuando escojamos los elementos. Primero es H. ¿Dónde está ubicado H? En este caso es el 1. Aquí tenemos menos 1, pero al momento de pasarlo al vértice es 1 positivo. Coma, pues obviamente seguimos con el K, que es menos 3 aquí, pero este menos pertenece a la fórmula, por lo tanto, hacemos cambio de signo y tenemos que es 3. Aquí ya tenemos la primera. El parámetro. El parámetro, bueno, pues ya se habíamos encontrado, que es P, el valor que tenemos aquí de P, ya lo habíamos encontrado aquí, ¿no? Entonces, pues eso es 2. Ahora, el foco, ¿cuál es la expresión del foco? Es F, H más P, coma, K. ¿Y cómo vamos a representar esto? Bueno, H, pues es 1 más el valor de P, 1 más 2, 3, coma, 3, que es el valor de H. ¿Ok? Entonces el foco se encuentra en este punto. Directriz. Directriz la encontrábamos con X igual a H menos P. Hacen las sustituciones correspondientes donde H es 1 menos el valor de P. 1 menos 2 me queda menos 1. Y el lado recto, recuerden que es el valor absoluto de 4P. Y bueno, esa multiplicación la encontramos acá mismo y sabemos que es 8, ¿no? Valor absoluto de 8, recuerden que lo único que hace es convertir los números negativos a positivos y en este caso se sigue manteniendo positivo. Entonces el lado recto, pues es 8. Y listo, ya tenemos los elementos principales o que hemos visto de la parábola. Obviamente nada más nos falta graficar. Entonces vamos a graficar esta parábola con los elementos que tenemos aquí abajo, suficiente para poder graficar. Veamos. El vértice se encuentra en el punto 1, 3. Vamos a más o menos identificarlo. Y vamos a suponer que el vértice está aquí. Le pongo la B de vértice. Ya tenemos el primero. Parámetro es igual a 2. Es la distancia que hay del vértice al foco o del vértice a la directriz. Esto nos va a ayudar para ahorita que hagamos esos elementos. El foco. Bueno, está en el 3, 3. 1, 2, 3, 3 hacia arriba. Y este es el foco. Y bueno, ¿cuánta distancia del vértice al foco? Pues obviamente 1 y 2, que es la distancia del parámetro. Aquí como que ya empieza a verse o empieza a tener sentido. La directriz recuerden que es una recta que se encuentra en el eje vertical menos 1. Perdón, en el eje X menos 1. Menos 1, entonces la directriz es esta. Y vean la distancia. Del vértice al foco, del vértice a la directriz, 1 y 2. La que el parámetro nos dice. Y por último, el lado recto, pues es 8. Bueno, eso ya era de menos. Graficamos, entonces sabíamos que era una horizontal con cóncava hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el foco tiene que estar por dentro. Entonces, graficamos. Y más o menos de esta manera es la parábola, ¿no? Y recuerden, el lado recto, pues es algo así, ¿no? Ahí está. Y ahí ya tenemos los elementos. Podemos poner la ecuación aquí, pero no la recuerdo ahorita, ya la borré. Era y cuadrada y más o menos, ¿no? Y ahí está. Ya tenemos la gráfica de la parábola con la que estábamos trabajando. Esta es la directriz. Y listo. Ahí está la gráfica. Número 2. Encuentra las coordenadas del vértice, del foco, la longitud del lado recto, la ecuación de la directriz y el eje de la parábola de la ecuación
4x cuadrada más 48x más 12y más 156 igual a 0. Como pueden ver, ahora es otro tipo de parábola. ¿Por qué? Porque el cuadrado está en la x, a diferencia de la primera, que era y. Entonces, ¿es horizontal o es vertical? Pregunta para ustedes. ¿Horizontal o vertical? Vertical, efectivamente. De esa manera la podemos identificar. Entonces ya saben sobre qué expresión o qué expresiones vamos a trabajar. Muy bien. Entonces vámonos a la pizarra porque de nueva cuenta necesita esto unos arreglos matemáticos. Muy bien, entonces pues aquí tenemos la ecuación que como pueden ver ya sabemos que es vertical, pero los números, las constantes que tienen son muy elevados, ¿no? Miren, primero que nada, algo muy importante que deben de saber, la parte cuadrática, en este caso de la parábola, en su mayoría o en la mayoría de las veces es mejor trabajarla sin constante, o sea, con la constante 1. No vayan a decir que es 0 porque se vuelve a saber todo el término, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se dan cuenta, todas las constantes que tenemos aquí son múltiplos o se pueden dividir entre 4, sobre todo el primero, porque es el que necesito dejar con coeficiente 1, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer esta operación auxiliar que me ayuda a reducir la ecuación y sobre todo el término cuadrático dejarlo con coeficiente 1. Vean cómo empieza a ser un poco diferente en cuanto a proceso, los ejercicios de estas índoles, ¿ok? Entonces dividimos todo entre 4. 4 entre 4, pues me queda x cuadrada más 48 entre 4, si no me equivoco es a 12. Ahí que me confirmen nada más, 12x más 12 entre 4, 3y, más 156 son como a 36, si no me equivoco. Si me pueden confirmar este. ¿Son 36 de casualidad? No. No, es más. 38 creo. O 39. 39. Creo que es 39. 39. Ah, ok, muy bien. Gracias, Fernando. Y ahí está. 39, muy bien. Entonces ya tenemos más reducida esta ecuación, que va a ser un poco más fácil de trabajarla, ¿ok? Siempre vean que se puede hacer esto en este tipo de ecuaciones. De preferencia, que sean todos los términos o todos los elementos que se puedan dividir entre un número y el valor o el resultado me dé exacto, ¿ok? Muy bien, entonces pues vamos a hacer los mismos pasos que del ejercicio anterior, pero ahora con la variable x, ¿ok? X cuadrada más 12x, esto es igual a menos 3y menos 39. Los elementos de la x los dejé de este lado y los otros que no tienen x, pues los pasé del otro. Ahora completamos el trinomio cuadrado perfecto. De nueva cuenta, tomamos este, que es el término lineal, o el término de grado 1, lo dividimos entre 2, 6, 12 entre 2 es a 6, y ese 6 lo elevo al cuadrado. 6 al cuadrado, 36. Y esto es igual a menos 3y menos 39 más 36. Recuerden que ese 36 se agrega de los dos lados de la igualdad. Muy bien, vamos a resolverlos. Bueno, resolvemos esta pequeña parte. Del lado izquierdo queda igual. Y aquí tenemos menos 3y, menos 39 más 36, pues es menos 3. Estoy quedando lentón por ahí, ¿verdad? Entonces, continuamos. Factorizamos, es el siguiente paso. Vamos a factorizar por este de una forma y este de otra, ¿ok? Recordemos,
X cuadrada, le extraigo raíz, me queda solo X. ¿Ok? El último término, 36, le extraigo raíz. Bueno, no olvidemos el signo. Es el que sí está siempre a la derecha de X cuadrada. Raíz de 36, 6, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. ¿Ok? Esta es la factorización de esta, al revés. Esta es la factorización de esta. Y esto es igual a, vamos a hacer exactamente lo mismo que en el anterior. Términos en común. Vean cómo los términos en común, en este caso es tanto el menos como el 3. Entonces es lo que vamos a extraer. Me queda menos 3, y más 1. ¿Por qué pasó como 1 acá? Porque vean, menos por más, menos. 3 por 1, 3. Y bueno, menos 3 por y, menos 3y. ¿Ok? Ya tenemos factorizada nuestra ecuación. Ahora, lo único que nos falta es encontrar el valor de P. Recuerden que en esta parte debe quedar algo similar como 4P. En pocas palabras, un número multiplicado por 4 que me quede 3. Sabemos que en números enteros no lo hay, pero sí lo hay en fracciones. Y este es el siguiente. Espero lo puedan ver y razonar. Quedaría 4, en este caso menos 3 cuartos. Y más 1. El menos va por dentro. Bueno, yo voy a ir por fuera. Ahí está. Entonces P es 3 cuartos. No, sí lo voy a poner por dentro porque recuerden que nos dice si es cóncava hacia la izquierda o a la derecha o hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? ¿Por qué digo que es 3 cuartos? Porque vean, recuerden, ustedes multipliquen 4 por 3 son 12. Entre 4, pues regreso a 3. Entonces, esta fracción, al multiplicarla por el 4, que es del 4P, pues me hace quedar 3. ¿Ok? Y ahí está. Ya tenemos los elementos o ya tenemos la ecuación canónica de la parábola para encontrar los elementos correspondientes. Entonces, número 3. Determina la ecuación general de la parábola cuyo vértice y foco son los puntos menos 4, 3 y menos 1, 3 respectivamente. Ahora, vean las diferencias de este ejercicio. Nos está pidiendo la ecuación general. En los dos ejercicios anteriores nos daba ya el ejercicio general, la ecuación general y determinar los valores o los elementos, ¿ok? Ahorita tenemos dos elementos de los cuales tenemos que depender para encontrar la ecuación general. En pocas palabras, ahora vamos de manera inversa, ¿no? Entonces, lo más recomendable en estos casos donde tengamos que encontrar la ecuación general, necesitamos primero hacer la gráfica de la parábola, ¿ok? O menos de los elementos que tenemos aquí para tener en cuenta qué parábola vamos a trabajar, ¿ok? Vámonos a la pizarra para hacer esa gráfica. Bien, como pueden ver, ahí están los elementos que vamos a graficar para determinar qué tipo de parábola es. Vamos a verificar esos elementos. Me imagino que se ve por ahí la cuestión esta. Y graficamos. Tenemos que el vértice está en menos 4,3. Este es el vértice. Más o menos por aquí. Y ahora vamos con el foco que es menos 1,3. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Recuerden que el vértice es donde la curva hace el cambio de sentido y el foco siempre está dentro de la parábola. Entonces, con estos dos elementos está más que dicho qué tipo de parábola es, ¿no? Una parábola horizontal que abre hacia la derecha. Y miren, recuerden lo que hemos estado viendo. La distancia que hay del vértice al foco es P. En este caso es 1, 2, 3. P es 3. Ahí está. ¿Y por qué calculo P? Porque recuerden que en la ecuación ordinaria tenemos el valor de P para luego desarrollar a la fórmula o a la ecuación general. ¿Ok? Entonces ya con esto
Ya podemos determinar primero qué tipo de parábola es. Parábola horizontal. Ya sé cuál términos o cuáles expresiones voy a utilizar, ¿ok? Si no me equivoco, era la siguiente. X menos h al cuadrado es igual a 4p y menos k. ¿Es esta la de la ecuación de la parábola horizontal? Ahí que me lo confirme nada más. X menos h al cuadrado igual a 4p multiplicado por y menos k. ¿Dónde sabemos que h y k pues son los valores del vértice? Esta es h, k. Y el valor de p lo encontramos automáticamente con la gráfica. ¿Ok? Por ahí ya dijo Katherine que sí. Entonces, pues lo único que hay que hacer es sustituir los valores y luego desarrollar. Este es otro proceso matemático que hay que comprender. Entonces, sustituimos x menos h, que es menos 4, tenemos 2 menos. Por lo tanto, menos por menos, más. Al cuadrado, esto es igual a 4 multiplicado por 3, que es el valor de p, multiplicado por y menos el valor de k, que en este caso es positivo, pero aquí por el menos de la fórmula, pues es menos 3. Y ahí está. Ya tenemos la ecuación ordinaria sustituida con los elementos de esta parábola. Ahora solo toca desarrollar para encontrar así la ecuación general. Aquí tenemos un binomio al cuadrado. ¿Cómo se hace el binomio al cuadrado? Lo voy a explicar teóricamente para que lo tengan después a disposición en el video. El primer término, que es x, lo elevamos al cuadrado. X cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Luego, vamos a multiplicar x por 4, que es 4x, y lo multiplicamos por 2. Más 8x. Es el procedimiento, ¿ok? Multiplico x por 4, 4x, por 2, 8x. Y luego el 4 lo elevo al cuadrado. 4 por 4 o 4 al cuadrado son 16. Ahí está. He elevado este binomio al cuadrado. Y luego multiplicamos los otros elementos que tenemos aquí. Aquí sabemos que es 4 por 3, es 12, ¿ok? Ese 12 lo multiplico por cada uno de los elementos de aquí. 12 por y, pues es 12y. Y 12 por menos 3, menos 36. La ecuación general me dice que todos los elementos tienen que estar del otro lado. Y recuerden, como hicimos una vez en las clases anteriores de la recta, la x cuadrada, o en este caso la que tiene el grado mayor, tiene que estar positiva. Entonces, estos elementos vienen de este lado. X cuadrada más 8x menos 12y, comienzo a ordenarlo, más 16 más 36 igual a 0. Pongo 0 porque pues ya del otro lado no quedó ningún valor. Muy bien. Y bueno, ya nada más me queda resolver este. Son 46, 40 y 12, 52. X cuadrada más 8x menos 12y más 52 y esto es igual a 0. Y ya terminé. Ya por último, número 4, la directriz de una parábola es la recta y menos 1 igual 0 y su foco es el punto 4 menos 3. Encuentra su ecuación. Debemos hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, pero observen que la diferencia es que tenemos elementos diferentes. ¿Ok? Bueno, en este caso también nos repiten el foco, pero ya no tenemos el vértice. Ahora tenemos la ecuación o la directriz de la parábola. ¿Ok? La ecuación de la directriz de la parábola. Ok, entonces con estos elementos los vamos a graficar y con ello vamos a encontrar los elementos que requerimos para realizar la ecuación. Muy bien, vámonos a la pizarra. Muy bien, entonces ahí estamos. Tenemos los elementos que es la directriz y menos 1 igual a 0, la cual hay que despejarla. De y menos 1 igual a 0, y igual a 1. Ahorita van a ver por qué. Porque recuerden que es un punto
de la gráfica, de la coordenada Y que necesito trazar la recta. Y el foco 4 menos 3, que es ese, ¿verdad? Sí, sí es ese. Entonces, pasamos a la gráfica. Graficamos y tenemos el foco 4 menos 3. 1, 2 y 3. Aquí tenemos el foco. ¿Ok? Y la directriz está en Y igual a 1. ¿Ok? Y igual a 1, que sería este punto en el eje Y, que es el vertical, en la unidad 1. Entonces, aquí tenemos la directriz. Recuerden que la directriz es una recta que pasa por el eje o por el punto Y igual a 1. ¿Ok? Ahora observen lo siguiente. Recordemos que el vértice se encuentra a la misma distancia del foco y a la misma distancia de la directriz. Entonces, con esto, sabemos que en el punto medio, exactamente a la mitad de esta distancia, tenemos el foco. Obviamente necesitamos saber cuánto hay. Tenemos, si este es 1, 0, hay una distancia, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces queremos decir que a la mitad de la distancia 4, que es 2, se encuentra el foco. De cualquier lado, ya sea de la directriz o ya sea del foco. Entonces contamos 1 y 2. Y obviamente nos recorremos por aquí. Y podemos decir que el foco, o el vértice, perdón, se encuentra de este lado. ¿Qué coordenada tiene? Bueno, 1, 2, 3, 4 y abajo 1. Sería entonces que el vértice es 4, menos 1. Y así ya encontramos el vértice. ¿Ok? Esto se puede hacer así o con otro tipo de cuentas, pero yo creo que con la gráfica para ustedes sería más fácil, ¿verdad? Y ahora graficamos la parábola. Recuerden, el foco siempre va por dentro del vértice, o sea, de la parábola. Entonces, nuestra parábola es algo así. ¿Qué tipo de parábola es? ¿Horizontal o vertical? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal. Revisen los dibujos. Si no me equivoco, el primero que está a la derecha es horizontal. Eso aplica para el que está a la derecha y a la izquierda, o sea, para los que abren hacia la derecha y a los que abren hacia la izquierda. Y el segundo está hacia arriba, ¿no? Y esos son vertical. Y esos aplican para los que abren hacia arriba y en este caso para los que abren hacia abajo. Entonces, estamos hablando de una vertical. Muy bien ahí, Adam. Entonces, necesitamos la ecuación de la parábola vertical, que en este caso es, igual me lo confirman, y menos k al cuadrado es igual a 4p x menos h. Venga, Natalia, no pasa nada. Y recuerden, ya calculamos el vértice y bueno, el p, que es el parámetro, sabemos que es la distancia, 1 y 2, ya sabíamos esto, igual. Y ya con estos elementos pasamos a sustituir ahí. Algo sencillo. Vean ahora que vamos a hacer los mismos pasos para encontrar la ecuación general, pero los elementos que utilizamos aquí fueron diferentes. Fue la única diferencia con respecto al ejercicio anterior. Bueno, realizamos. Y menos el valor de k, que es menos 1. 1 menos por menos más, porque es doble menos, este de aquí y el del valor. Y más 1 al cuadrado es igual a 4 por el valor de p, que es 2, x menos h, que es 4. Como el menos de la fórmula lo vuelve negativo, pues obviamente lleva menos 4.
Y bueno, comenzamos a hacer lo mismo que el anterior. El primer término al cuadrado, la multiplicación de estos dos números, y por 1, pues es y por 2, 2y. Más 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. Y esto es igual, 4 por 2, 8. 8 por x, 8x. Y 8 por menos 4, menos 32. Estoy avanzando rápido porque estoy dando por hecho que es el mismo procedimiento al anterior. Y pues digamos que ahí lo tienen para repasar, en dado caso que aún les falte comprender esos pasos, ¿ok? Y ya saben, el término cuadrático es el que va positivo. Por lo tanto, los que están del lado derecho vienen del lado izquierdo. Y cuadrada menos 8x, comienzo a ordenar primero la x por orden alfabético, pero en este caso como la y cuadrada es mayor, pues por eso va primero. Luego de estas dos que son lineales, primero va la x, más 2y, más 32, más 1. Positivo, negativo y negativo, positivo. Y ya nada más resuelvo estas dos y con eso estoy encontrando o estoy calculando la ecuación general de la parábola que tiene como foco 4 menos 3 y directriz y menos 1 igual a 0, que son los elementos que nos dieron al inicio del ejercicio. Y con esto ya he terminado el ejercicio.